Se han ido acortando las brechas entre el a favor y el en contra. ¿Qué implica esto? ¿Les alcanza para eventualmente darlo vuelta? ¿Qué tan clave van a ser estas últimas semanas en donde la gente probablemente va a estar más atenta, tanto a las franjas como al despliegue que se está haciendo en terreno? Vamos a estar conversando de eso y también de los desafíos que hay dentro del Congreso y el Senado, entre otras cosas, junto al senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarla a usted y a todos quienes nos están viendo a través de EMOL. Igualmente, pues muy buenos días. Bueno, partamos con lo que comentaba recientemente. Se está cortando esta brecha. ¿Cómo ve usted que se está tomando por parte de los dos comandos? ¿Hay algunos más tranquilos, más nerviosos que otros? ¿Qué está cambiando? Sí, yo creo, Bárbara, que se está dando lo que nosotros habíamos planificado, que a medida que la gente conociera el texto y más allá de todas las fake news que se han vertido, todas las falsedades, todas las etiquetas, que esta era una constitución de derecha, que era la constitución de republicanos, a medida que se va conociendo el texto, ha ido cambiando esa percepción por parte de la ciudadanía. Hemos insistido mucho desde el centro a favor, demócratas y amarillos, en la franja, en dar a conocer el texto. Por ejemplo, a mí me tocó salir el fin de semana en la franja explicando qué significa el Estado social y democrático de derecho con remoción de obstáculos, por ejemplo, el tema de la salud, un tema que hemos hablado tantas veces, que no es una discusión bárbara en abstracto, es una discusión en concreto. O sea, cuando tú tienes casi 6 millones de usuarios de FONASA, que se atienden en clínicas privadas por la ley corta de ISAPRE y por no hacerle caso a las recomendaciones de la comisión experta. No solamente pueden quebrar la ISAPRE, dejando en la indefensión a 3 millones de usuarios de ISAPRE, sino que también pensemos los 6 millones de usuarios de FONASA que hoy día tienen modalidad de libre elección, o la gente que tiene una prestación de la ley Ricarte Soto y no tiene cómo hacer exigibles esos derechos. Bueno, y bajo el Estado social y democrático de derecho se van a poder hacer exigibles esos derechos cuando haya una acción ilegal por parte del Estado. Todo lo que dice relación con la seguridad, la defensoría de las víctimas de la delincuencia. Habían dicho que era algo ineficaz, que era algo populista. ¿Qué hace el gobierno? 3 semanas antes del plebiscito, curiosamente, presenta un proyecto para establecer la Defensoría Nacional de las Víctimas de la Delincuencia. Lo único que falta es que una semana antes del plebiscito anuncien la policía fronteriza, que es una de las propuestas para detener la migración irregular, que también han dicho que es ineficaz, que es populista. Bueno, la propuesta no solamente contempla eso, sino que también la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución para custodiar las fronteras, que es algo que habíamos propuesto con la senadora Rincón. Y por último, yo creo que fue muy importante y puede marcar un punto de inflexión las palabras del presidente Frei, ¿no? Que representan sin duda a un mundo de centro. Y el llamado del presidente Frei, con todas las imperfecciones que puede tener el texto, es a cerrar el capítulo de verdad. Y cerrar este capítulo constitucional después de 4 años, un proceso que le ha costado miles de millones al país, es votando a favor una propuesta que tiene legitimidad democrática y que respetó las 12 bases que fueron acordadas por los partidos. ¿Qué le pareció la carta que vimos ayer de compromiso de todos los partidos del oficialismo para no abrir hoy otro nuevo proceso? No hay espacio, dicen, no hay espacio hoy para Sí, otro proceso. sí, me pareció patético, Bárbara, de verdad. O sea, corrieron a firmar una carta después de que en un programa el día domingo en Mega Noticias el periodista José Antonio Neme leyó todas las declaraciones del Partido Comunista y el presidente del Partido Comunista aseverando que iban a salir a la calle por un tercer proceso constituyente. Eso lo golpeó mucho porque es muy contradictorio, ¿no? Este video de Stingo, que aunque digan que es del mes de julio, él nos cierra la puerta a un nuevo estallido social. Incluso dice quizás con menos violencia. ¿Ah? O sea, siguen relativizando la violencia de una manera que la ciudadanía ya la tiene tan cansada, ¿no? Por eso yo creo que es una declaración muy contradictoria, porque además dicen, hoy no vamos a impulsar un tercer proceso constituyente. O sea, atención con el hoy. ¿Por qué? Porque han dicho que van a impulsar un nuevo proceso constituyente el 2026, otro el 2030, otros no descartan un nuevo estallido social. Entonces, nosotros desde el Centro por el A Favor, Demócratas y Amarillos, seguimos en esto al presidente Eduardo Frei. Creemos que
la única forma de verdad de cerrar este capítulo constitucional después de 4 años y no quedarnos con la actual constitución, es votando a favor este nuevo texto que, insisto, tiene legitimidad democrática y que respetó las 12 bases que fueron acordadas transversalmente. En el caso de esta carta, no solo ponen énfasis, porque la palabra hoy la repiten al menos 2 veces o incluso más. Claro, algunos quizás pueden pensar que era el precio para que el Partido Comunista firmara, porque no estaban muy convencidos. Pero también llama la atención que ellos ahí hacen compromisos temáticos concretos, avanzar en temas de seguridad e inmigración, que son temas que al oficialismo le ha costado ponerse de acuerdo. ¿Qué tan creíble le parece o no, o quizás, como dice usted, una medida un poco más desesperada de salir a última hora? eh, Tanto tratar de dar garantías de cerrar el proceso como que ahora sí van a hacerse cargo y legislar rápidamente de estos temas que, bueno, la Constitución, para bien o para mal, ahí cada uno tendrá su alternativa, pero los aborda profundamente. Exactamente, Bárbara, porque ¿con qué imagen se quedó la ciudadanía la última semana? Con un megáfono pidiéndole por favor a los migrantes que no ingresen irregularmente a nuestro país, por más que se haya dicho que ese no era el punto de prensa, que se trataba de puntos de observación, pero esa imagen del megáfono dice mucho. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. O este fallido intento de llevar un charter con venezolanos expulsados a Venezuela que ni siquiera dejaron a un avión de las Fuerzas Armadas aterrizar en Caracas, a pesar de que la dictadura de Maduro tiene muchos partidarios en el gobierno y que el presidente Boric incluso en la Casa Blanca ha pedido que no existan más sanciones económicas ni a Venezuela ni a Cuba, ¿no? En vez de pedir por la libertad de los 1000 presos políticos que existen en Cuba y que se deje de torturar a los opositores en Caracas, y que se respete a María Corina Machado, que es la candidata de la oposición democráticamente elegida. Y él está impugnando, como todo dictador, esa elección de María Corina Machado. Entonces, la ciudadanía se queda con esa imagen versus la propuesta constitucional que establece presencia permanente de las Fuerzas Armadas, una policía fronteriza, expulsión, como la está haciendo Perú, con lo demás, de migrantes que se encuentren en una situación irregular o que han sido condenados a penas efectivas por crímenes o simples delitos. Porque, ¿qué es lo que pasa si Perú finalmente ya adoptó, ¿no? Esta ley de expulsión y Chile no lo hace? ¿Dónde van a llegar esos migrantes? Van a llegar a Chile. Entonces, no estamos hablando en abstracto, esto no es un debate académico, estamos hablando de cosas concretas que están pasando en materia de migración, en materia de seguridad. La Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia dijeron que era populista, que no servía para nada. ¿Qué hacen 3 semanas antes de las elecciones? Presentan un proyecto de ley estableciendo que la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia. Entonces, la ciudadanía ya no les cree y se va dando cuenta que más allá de las fake news y estas caricaturas, que esta es la constitución de Kass, lo que es mentira, porque además hay 8 diputados de republicanos que votan en contra, igual que ellos. Bueno, finalmente, a medida que la ciudadanía va conociendo el texto, la opción a favor avanza y yo creo que la opción a favor va a ser con voto obligatorio la opción que triunfe el 17 de diciembre. Ahora, en estas últimas semanas, en la recta final, ¿qué peligros y oportunidades, fortaleza ve usted en la campaña, tanto para el a favor como para el en contra? Sí, yo creo que a medida que se vaya conociendo el texto, las opciones de él a favor aumenta, a medida que nos vamos haciendo cargo de las fake news que son impresionantes. Dicen que la Constitución va a terminar con la ley Papito Corazón. Falso, yo impulsé esa ley para que hubiera una retención de pensiones del alimentante que no pagaba las pensiones en favor de los hijos. Eso va a seguir existiendo. Y lo que se prohíbe es que el Estado le robe los fondos de pensión, el ahorro de toda una vida a las familias, como pasó en Argentina, ¿no? Ahí el Estado no puede expropiar los ahorros provisionales, pero obviamente se puede retener los fondos provisionales para el pago de pensiones en favor de los niños, en favor de los alimentarios. Esto que no se va a poder aplicar la ley de drogas, por favor, si el fiscal Toledo, que fue el ex fiscal a cargo de la persecución del narcotráfico en nuestro país, ha sido clarísimo que no se va a derogar la ley de drogas, por el contrario, vamos a tener una unidad supraterritorial del Ministerio Público, consistente además con un proyecto que estamos aprobando también en el Congreso, que el gobierno le puso suma urgencia, para establecer
esta unidad supraterritorial del Ministerio Público para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Otra propuesta que dijeron que no servía para nada, pero que este gobierno está impulsando mediante proyectos de ley, desnudando las contradicciones que tienen en materia de seguridad. ¿Cómo cree que se convencen los indecisos? Porque para muchos ahí está justamente el grupo que va a definir esta elección. ¿Qué estrategia habría que usar con ellos o cómo lo están haciendo? Sí, dar a conocer el texto, Bárbara. Yo creo que es muy importante dar a conocer qué significa el Estado social y democrático de derecho, la modernización del sistema político, terminar con diputados que son electos con el 1% o partidos que llegan al Congreso con el 1% de los votos. Y eso, ojo, también significa un desafío para los partidos que estamos en formación, como demócrata o amarillo, o que ya somos partido, pero que nos vamos a medir por primera vez. Acá hay que dejar la calculadora de lado. Hay muchos partidos que están en contra porque saben que no van a sacar el 5% de los votos. Y ahí está la mayoría, los partidos del oficialismo. Ojo con eso también. Tener una unidad que pueda, de alguna manera, una agencia nacional contra la corrupción, a propósito de todo el escándalo de las fundaciones, de los convenios, que tenga un enfoque preventivo también, respetando las facultades de la Contraloría. Pero ¿por qué ocurrió el escándalo de las fundaciones del Frente Amplio, de Democracia Viva? Porque no teníamos esta Agencia Nacional contra la Corrupción que pudiera también tener un foco sistemático, preventivo en todos los organismos públicos. Usted mencionaba, y ahora vamos un poco a hablar de seguridad, porque usted mencionaba la Defensoría de las Víctimas, entre otras medidas que se habían criticado mucho y que ahora se están asumiendo. ¿Qué le parece que la necesidad que ha tenido el gobierno de recurrir a medidas piñeristas o gobierno del presidente, o sea, de reformas presentadas en el gobierno del presidente Piñera para ahora abordar los problemas de seguridad? Bueno, más vale tarde que nunca. Otra cosa es con guitarras, de los arrepentidos del reino de los cielos. Ellos votaron en contra de la ley Naín Retamal en la Cámara de Diputados. Le pusieron un montón de problemas a la ley de usurpaciones hasta que finalmente logramos aprobarla y fue publicada el día lunes. ¿Para qué decir la ley que tipifica el robo de madera y tantos proyectos de ley en materia de seguridad? Recordemos que con la ley Naín Retamal, la ministra del Interior hablaba del gatillo fácil y bueno, hoy día nadie cuestiona la importancia que carabineros, que la policía de investigaciones, las Fuerzas Armadas, los gendarmes, cuando son atacados puedan defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental asumir que ellos se equivocaron en un enfoque que tenían en materia de seguridad, en una desconfianza a las policías y que finalmente, bueno, la realidad se ha terminado imponiendo. Pero lo ¿Usted cree importante, que pero usted cree que han asumido eso? Porque hasta ahora, o sea, quizá algunos que pretenden, les gustaría que hicieran un mea culpa, pero simplemente avanzan y presentan los proyectos como si bueno, fueran de ellos, como si fueran nuevos, como si no tuviera ningún problema haberte rechazado las cosas que ahora ellos mismos aprueban. obviamente, lo que pasa es que los principales adversarios que ha tenido la ministra Toá no están en la oposición, no están en la centro derecha, están en los diputados del Frente Amplio, que pusieron un montón de trabas, por ejemplo, para aprobar el proyecto de infraestructura crítica. Cuando nosotros planteamos en el gobierno anterior el proyecto de infraestructura crítica de manera transversal para que las Fuerzas Armadas pudieran custodiar infraestructura que tiene que ver con servicios básicos de la población y liberar carabineros para custodiar la seguridad del orden público, hubo todo tipo de cuestionamientos. Bueno, ya llevamos el tercer estado de renovación de infraestructura crítica en el norte, pero ¿qué es lo importante? A 3 semanas, Bárbara, de un plebiscito. La ciudadanía conoce todas las contradicciones que ha tenido la coalición oficialista en materia de seguridad, pero tenemos la oportunidad no solamente de tener una nueva constitución elegida en democracia, legitimada en su origen democráticamente por un órgano elegido por la ciudadanía, aprobada por la ciudadanía, sino que también con herramientas eficaces para enfrentar esta pesadilla que tenemos en nuestro país, que es el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, al crimen organizado, a la inmigración irregular, delitos que nunca habíamos visto en nuestro país, como los secuestros con los sicariatos, que están asociados a la migración irregular, no lo digo yo, lo dijo el jefe de la unidad de crimen organizado del Ministerio Público, Ignacio Castillo. Bueno, hay herramientas eficaces en esta propuesta constitucional para enfrentar estos fenómenos y por eso
tenemos la oportunidad el 17 de diciembre no solamente de cerrar este proceso constituyente, sino que aprobar estas herramientas eficaces para Carabineros, para las Fuerzas Armadas, crear una policía fronteriza en un plazo de 5 años que tenga facultades, liberar a Carabineros de esa función, porque hoy día tenemos que aumentar el número de carabineros. Fíjese que tuvimos que aprobar una ley, Bárbara, para llamar al servicio nuevamente a 800 carabineros que habían pasado a retiro. Entonces, cuando la gente del Frente Amplio dice, no, pero si Carabineros puede custodiar las fronteras, digo, pero perdón, si Carabineros tiene que estar cumpliendo labores operativas en los barrios donde está presente el narcotráfico, el crimen organizado, y tenemos que tener una policía especializada, una policía de fronteras especializada. Dentro de los temas más políticos, otra cosa que ha generado un poco de ruido, que no es parte del oficialismo, pero ¿cómo lo ve? Una supuesta molestia o un roce que hay entre, no sé si entre las ministras o más bien a propósito de lo que está ocurriendo con las ministras Toá y Vallejo. Se critica a la ministra Vallejo de tener una vocería muy cuidada. Básicamente el socialismo democrático ingresó al gobierno, los han puesto en primera línea, tienen que comerse todos los problemas, salir a todos los frentes con las cosas malas y la ministra Vallejo la tienen en un segundo plano bien cuidada, es lo que se critica. No sé si se coincide con ese diagnóstico, ¿qué le parece? La crítica la hizo, si no me equivoco, el propio senador Ricardo Lagos Weber, ¿no? Él contó su experiencia, dijo que el fondo el rol de un vocero es explicar todas Claro, las cosas y dar las noticias sean buenas o malas y por no solo las supuesto. buenas. Y no solamente aparecer en los Juegos Panamericanos. Yo creo que Ricardo Lagos Weber tiene razón. O sea, Y él fue eh, vocero, o sea, él sabe de lo que estaba hablando. claro, la ministra Carolina Toá, más allá de algunas declaraciones desafortunadas como las que acabo de señalar, es una ministra que le ha puesto el pecho a las balas, que está en la primera línea, como dice usted, que ha tomado conciencia de la necesidad de dejar atrás muchos de los eslóganes que tenía el Frente Amplio y el Partido Comunista, de esta desconfianza hacia las policías, hacia las Fuerzas Armadas, este octubrismo que nos hizo tanto daño, ¿no? Ya ha impulsado la ley de usurpaciones, ha impulsado la infraestructura crítica, ha impulsado la renovación de los estados de excepción constitucional. Recordemos que el propio presidente de la República había dicho durante su campaña que no iba a recurrir a los estados de excepción constitucional. Bueno, hoy día en el Senado estamos citados nuevamente a renovar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. La semana pasada renovamos el estado de infraestructura crítica en el norte. Entonces, claro, es cierto, ¿no? La ministra Toal le ha tocado esa dura misión de tener que liderar con todas las contradicciones que existen dentro de los propios diputados de su coalición, sobre todo de Apruebo Dignidad, frente a la inseguridad, estas acciones, y es bueno que esto sea una tarea compartida, ¿no? De todo el gobierno, de lo que significa una ley de usurpaciones que ahora tenemos que aplicarla. Fíjese usted que ya tenemos muchos casos, no solamente en la Araucanía, sino que de el narcotráfico que está ocupando inmuebles a la fuerza, que entran con pistola en distintos lugares del país. Ahí es fundamental que se aplique la ley de usurpaciones que está vigente desde el sábado recién pasado y la policía pueda desalojar a esas personas con una orden judicial, restituir los inmuebles con auxilio de la fuerza pública. Creo que eso es fundamental. Ahora llegó de aplicar estas leyes que hemos aprobado en el Congreso Nacional sin vacilación y en eso tenemos que ver a todo el gobierno muy cohesionado en esa línea. A propósito del gobierno cohesionado, hemos visto muchas contradicciones, o una ministra diciendo una cosa, después el subsecretario otra, después el director nacional de migraciones dice otra cosa, después se tiene que aclarar, entre varios otros ámbitos. ¿Le parece que eso es solo una descoordinación o un tema comunicacional, o es que definitivamente no hay comunicación dentro del gobierno? Tiene que ver con las dos almas, ¿no? que existen dentro del gobierno. Cuando el director nacional de migraciones dice que este fallido vuelo con los expulsados de Venezuela a Caracas, no es que haya habido un problema con el gobierno venezolano, sino que hubo un problema de un papelito de la Dirección de Aeronáutica. Bueno, es no entender cómo funciona la dictadura. ¿Sí? ¿Quién va a creer que en Venezuela se mueve una hoja sin que lo sepa el dictador Maduro? Son Y más explicaciones aún, siento que la formales. ministra había dado una información distinta unas horas antes. Dijo que había un tema político y que se estaba gestionando a nivel diplomático, no era un problema de un papel, no era un problema
administrativo. Por eso digo que, bueno, acá el gobierno tiene que gobernar hasta el último día, no intervenir en esta campaña electoral. Efectivamente, nos hemos encontrado mucha confusión en la calle porque hay gente que cree que votar en contra el 17 de diciembre es votar en contra del gobierno y claramente la única manera de entregar herramientas eficaces a este gobierno y a los futuros gobiernos es aprobando esta constitución de la seguridad que a diferencia de la actual constitución sí entrega herramientas efectivas para enfrentar este narcotráfico, este crimen organizado, con toda su violencia, con los secuestros, con los sicariatos, que es lo que tiene tan cansada a la ciudadanía hoy en día. Muchísimas gracias, senador, por conversar con nosotros. Vamos a estar atentos a cómo sigue el despliegue territorial, para que le vaya muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Que tenga un buen día. Igualmente, los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.